Bienvenidos, estamos en el laboratorio del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional y hoy trabajaremos sobre el concepto de electrón. Para eso vamos a realizar una práctica de laboratorio en la cual necesitamos de estos materiales que ya los explicaremos más adelante. Pero antes es importante hacer una contextualización histórica que nos permita entender cómo se descubrió el electrón como partícula subatómica. Para esto partimos desde el siglo XIX, que para esta época de tiempo ya se realizaban experimentos de electrólisis, en los cuales se buscaba entender y comprender la composición de la materia. Se infería que la corriente eléctrica en relación con la materia estaba compuesta o tenía componentes de carga positiva y carga negativa. Además, ya se conocía sobre las leyes de Faraday, que las vemos en este video, y sobre la teoría de Arrhenius, disociación electrolítica, el cual consta de que las sales en medio acuoso se disocian en iones positivos y negativos como los conocemos actualmente. Pero el experimento que llevó al descubrimiento del electrón fue realizado en 1867 y estaba fundamentado en el paso de la corriente eléctrica a través de un gas. Para eso vamos a realizar esta práctica de laboratorio. Necesitamos los siguientes materiales: una fuente de poder, que esta produce 12 voltios y la vamos a conectar y hacer un puente, y va a estar conectada al carrete de Rumford, el cual va a multiplicar la energía suministrada por la fuente para producir el fenómeno que necesitamos explicar. En este soporte universal tenemos el tubo de Crookes. Como su nombre indica, fue diseñado por William Crookes en 1860. Este tubo de vidrio al vacío se podía agregar o insertar gases, y es decir, se podía controlar las variables de presión y de temperatura. Si observamos detalladamente en este tubo de Crookes, vemos un cátodo, que es la parte negativa, y un ánodo, que es la parte positiva. Además, en la parte interna del cristal vemos una hélice como forma de molino, la cual al momento de poner a funcionar este experimento se va a mover. Vamos a poner a funcionar este experimento. Primero prendemos nuestra fuente de poder y lo que hacemos es que a través del carrete de Rumford permitimos el paso de la corriente. Como vemos, si vemos detalladamente, el molino que está dentro del tubo de Crookes tiene un movimiento. Además, hay unos destellos de color verde. Para hacer más observable este fenómeno, vamos a apagar la luz. Y volvemos a suministrar, volvemos a permitir el paso de la corriente. Como vemos, el molino sigue en movimiento. Lo ideal es que el molino tenga una trayectoria y se mueva en forma constante con una velocidad. En este caso no sucede porque este tubo de Crookes, por el uso que se le ha dado aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, está un poco desgastado. Pero si volvemos a prenderlo, vemos que hay un movimiento ahí. ¿Y por qué vemos esa coloración verde? Necesitamos luz, por favor. William Crookes explicaba este fenómeno de luminiscencia como la fluorescencia. Pero en 1867, Johnson John Thomson sigue estudiando este experimento y denomina que las partículas que nombraba William Crookes eran los electrones. Aquí empezamos a hablar del término de electrones. Para esto vamos a hacer un cambio de otro diseño del tubo de Crookes. Veamos nuestros caimanes cuidadosamente. Luego tenemos otro diseño del tubo de Crookes y este en la parte interna, como observamos, tiene una la cual va a ser como el medio en el que se va a dar el flujo de electrones. Aquí ya empezamos a hablar de electrones que propuso JJ Thomson como lo conocemos.
El flujo de electrones de igual manera se va desde el cátodo hasta el ánodo. Entonces ponemos a funcionar nuestro sistema, permitimos el paso de la corriente y observamos que hay un flujo de electrones. Vemos, es observable por los fenómenos de luminiscencia. Apagamos la luz. Y lo podemos ver. Tenemos una imagen mejor de lo que es el flujo de electrones. Ahora lo que hacemos es que tengo un imán y no sé si alcanzamos a observar que ese flujo de electrones se ven alterados o su trayectoria se ve alterada. El flujo de electrones ya no se da de una forma recta, sino que hay una alteración en la trayectoria de estos. Si aplicamos un campo eléctrico en este sistema, podríamos evidenciar que el flujo de electrones, como lo vemos de una forma recta, tendría una desviación hacia la atracción del campo eléctrico positivo. Y para esto procedemos aquí a la explicación de lo que se determinó como la carga-masa de los electrones propuesta en John Thomson. Entonces, como vimos en nuestro experimento, hay un campo magnético que se puede ejercer sobre el sistema. También se puede aplicar un campo eléctrico. El campo magnético tiene la característica de tener una dirección y una magnitud, lo cual me va a producir una fuerza magnética. Esta fuerza magnética está relacionada con la carga del electrón, la velocidad del electrón y el campo magnético. Cuando los electrones pasan a través del campo magnético, estos van a cambiar su trayectoria y va a ser de forma circular, por lo cual se va a aplicar una fuerza centrípeta, que la representamos por Fc, y va a estar relacionada con la masa del electrón, con la velocidad al cuadrado sobre radio, debido a la forma circular que tiene la trayectoria de los electrones. Recordemos que desde este punto ya hablamos de electrones y lo que queremos estudiar es que cuando vimos el movimiento de esa elipse es porque identificamos o se identificó que el electrón tiene una masa, pero además tiene una carga debido al campo magnético y ahora al campo eléctrico que le podemos aplicar al sistema. El campo eléctrico va a estar relacionado entre un campo magnético y un campo eléctrico, es decir, que debe haber un movimiento de los electrones. Si igualamos estas dos fuerzas, que es un tipo de fuerza eléctrica y un tipo de fuerza magnética, vemos la relación de carga del electrón más el campo eléctrico, carga del electrón por la velocidad por el campo magnético, que es el tipo de fuerzas que tenemos a este lado. Podemos cancelar cargas y despejamos la velocidad del electrón que va a ser igual al campo eléctrico y al campo magnético. Estos campos más adelante pueden ser determinados. Al anular el campo eléctrico volvemos a tener solamente el campo magnético y la fuerza centrípeta. Si igualamos estas dos ecuaciones, que es lo mismo que tenemos a este lado, tenemos que la carga sobre la masa del electrón va a ser igual a la velocidad por el radio por el campo magnético. Pero como determinamos que el campo eléctrico, se puede determinar la velocidad del electrón. Reemplazamos esta ecuación en esta y obtenemos que la carga sobre la masa del electrón va a ser igual al campo eléctrico sobre el radio por el campo magnético al cuadrado. Estos valores se pueden determinar y fue gracias al científico Robert Millikan, quien a través del experimento denominado método de la caída de la gota de aceite pudo determinar las intensidades del campo magnético y del campo eléctrico, y por relación matemática y despeje de la ecuación se puede determinar la carga y a su vez determinar la masa del electrón. Como vemos en este video, se muestra una tabla con las características del electrón. Gracias.